Nos movemos entre certezas, caminamos sobre verdades aceptadas. Pero ¿qué pasa cuando nos detenemos a mirar más de cerca? Este es un espacio en el que no damos nada por sentado, en el que cuestionamos lo evidente y desarmamos lo establecido. Con la conducción de Jorge Daer Díaz. ¿Es lo que parece o es algo más? Bienvenidos. Hoy vamos a meternos en el análisis de la serie El Eternauta, esa serie de Netflix que seguramente muchos inicialmente vimos como una historia de acción y ficción, pero que luego fuimos descubriendo como una obra con muchas más capas y significados que se iban revelando a medida que uno iba avanzando en cada uno de los capítulos. Más allá del esfuerzo detrás de la serie, hubo aproximadamente 148 jornadas de trabajo, pero más allá de esto quiero hablar de lo que en lo personal a mí me generó como espectador y argentino. Y menciono este punto porque es altamente probable que aquello que le generó a un japonés, a un chino, a un brasileño, no sea lo mismo que le pasó al espectador de la República Argentina. Y aquí es donde entran en juego todos los mensajes que en todo momento nos baja la serie El Eternauta. Es claro que para aquellas personas que tienen menos de 45 años, no todo lo que dice la serie tenga un cierto significado. Pero bueno, vamos a ir desarrollando punto por punto. Y para audiencia argentina, confieso que este programa en particular está más hecho para el exterior, como mencionaba antes. Por eso es que también lo voy a armar, lo voy a grabar en otros idiomas. Porque si me preguntás, entiendo que vale la pena el contar qué hay atrás de cada símbolo. ¿Y por qué todo esto? ¿Y por qué vale la pena contar qué hay detrás de cada símbolo? Porque más que una historia de extraterrestres, de invasiones, la serie ofrece una mirada muy profunda sobre la identidad nacional, la identidad del ser argentino. Cada capítulo, a excepción del primero, lleva el nombre de una canción de un artista argentino, y esto me parece que es especialmente relevante considerando que era muy probable que la obra, por su calidad, lograra trascender las fronteras de la República Argentina. El que en mi opinión es el símbolo más importante de la obra lo voy a dejar para el final porque amerita ponerlo como cierre. Regresemos a las canciones. ¿Qué artistas están detrás de las canciones cuyos títulos dieron nombre a los capítulos 2 al 6? El capítulo número 2 fue titulado con el nombre de la canción Salgan al Sol de Billy Bond y La Pesada del Rock and Roll, que es una banda argentina de allá de los 70. El capítulo número 3 se llama El Magnetismo y es una canción de la banda Él mató a un policía motorizado. Luego el 4 hace alusión a Mercedes Sosa con la canción Credo, una voz muy representativa del ser nacional, del ser argentino. El capítulo 5 se titula Paisaje y está inspirado en la canción interpretada por Gilda, referente de la cumbia argentina. Con su música, Gilda potenció esa fuerza de la música popular y la transformó en un ícono que marcó la identidad de muchos argentinos. No puedo decir que sea totalmente masivo, pero sí, muchos argentinos. Sin embargo, aquí cabe aclarar que esta canción Paisaje fue compuesta y cantada originalmente por un cantautor italiano, Franco Simone, allá por 1978, dentro de su álbum que lleva el mismo nombre. Tuvo un éxito muy fuerte aquí en Latinoamérica, especialmente en la Argentina, y años más tarde otros artistas de estas tierras, Gilda, Vicentico, hicieron una reversión de esta canción con un gran éxito. Más allá del final, las canciones de Manal aparecen en dos momentos clave de la serie. En el capítulo número 1, Noche de Truco, Juan Salvo canta No Pibe dentro del auto, marcando la primera conexión con el rock argentino de los 70, y luego en el capítulo 6, el último, justo antes del impacto del tren, suena Jugo de tomate frío, también de Manal, acompañando una escena de mucha intensidad mientras los autos comienzan a volar por los aires. Pero no queda ahí, porque durante toda la serie fueron escuchándose otras canciones de artistas de la República Argentina, y cuando digo artistas me refiero a personas que han marcado la cultura argentina a fuego: Papo, Pescado Rabioso
y otros. Además está decir que el truco, como juego de cartas, está cargado de una simbología nacional muy fuerte y que muchos argentinos en algún momento de nuestras vidas vivimos etapas en las que el truco se convirtió en motivo de reunión entre amigos, con nuestros padres, familiares, en tardes de domingo o noches de pizza que se extendían hasta la madrugada. Pero el truco es mucho más que el juego en sí mismo. Es volver a recordar esos momentos intensos que sin duda nos marcaron, que marcaron nuestras vidas, es reconectar con la esencia de las cosas, con las raíces. Y en un mundo que hace lo imposible para que el ser humano se olvide de dónde viene, entiendo que el truco es un puente que, al menos en lo que tiene que ver con los argentinos, nos devuelve a nuestra identidad más profunda. Para mí es conectarme con una tarde de domingo en el barrio de Lanús, un momento en el cual mis padres se juntaban con amigos para jugar a las cartas, almorzábamos todos y después de las 15 comenzaba la tanda de cartas hasta las 10, 11 de la noche. Pero no queda ahí, porque cuando uno mira en profundidad la serie y empieza a detectar elementos, se surge el Torino. Y qué decir, ¿no? Porque el Torino, un auto de allá de los 60, si mal no recuerdo, se fabricó integralmente en la Argentina y desde el principio combinó potencia, diseño, estilo propio. Sin dudas era un sinónimo de fuerza, de potencia, de estilo, de estética, de motor. Hoy todavía hay gente que los mantiene, los arregla, los usa. No son solo autos de colección, sigue siendo un auto para manejar y disfrutar. Y también pasó por el ambiente deportivo con su participación en el turismo carretera. El Torino es uno de esos autos que se mantienen presentes de generación en generación y que todavía se ve en muchos casos circulando por las calles o en encuentros de autos clásicos. Quedó marcado en la mente de los argentinos como un símbolo de identidad nacional, y cuando uno empieza a ver que la serie unifica muchos elementos de la cultura argentina, realmente es muy fuerte, porque te digo, en lo personal no he visto en los últimos años un elemento que provenga del ambiente del arte que integre de manera tan perfecta tantos elementos de la cultura o del ser argentino. Y algo aún más importante, si me preguntás, entiendo que es la primera vez que los argentinos exportamos de manera tan contundente nuestros símbolos al exterior. Pero sigamos haciendo raconto. El FAL, el fusil automático liviano, que es un arma que acompañó a la Argentina durante muchos años, más allá de la guerra de Malvinas, que luego vamos a hablar. Entiendo que todo argentino que pasó por el servicio militar obligatorio, que fue derogado en 1994, recuerda sin lugar a dudas al FAL como el arma por excelencia. Las guardias en la noche, yo tuve la posibilidad de hacer el servicio militar en Río Gallegos allá por el año 1989 y recuerdo claramente las guardias o los polígonos de tiro, y ni hablar de las salidas en los Unimog, en los camiones denominados Unimog, donde el FAL era el arma que siempre te acompañaba y que siempre tenía que estar con vos en cualquier situación. Y si bien es un arma muy común en las Fuerzas Armadas, más allá del país, también es cierto que el FAL se convirtió en sinónimo del servicio militar obligatorio en la República Argentina. Y sin dudas fuimos muchas las personas que pasamos por esa experiencia. Inevitablemente el FAL nos conecta con ese símbolo único de identidad nacional. Pero más allá de estos puntos, también el Eternauta encarna dos símbolos muy poderosos: la resistencia colectiva por encima del individualismo y la fuerza de la unión y el trabajo en equipo, mostrando cómo la solidaridad puede ayudarte a enfrentar cualquier tipo de adversidad. Por otra parte, la serie no se limita a narrar una invasión alienígena cualquiera. Lo que pone en escena es un pueblo que resiste, que se une para enfrentar a un enemigo mucho más grande que él. Y ahí, sin dar muchas vueltas, aparece Malvinas, situando la guerra en un primer plano, mientras los recuerdos van acompañando al personaje principal a medida que se va desarrollando la historia. Y realmente es muy fuerte, porque aquí no hubo rodeos. La guerra es un elemento troncal del desarrollo de la serie. En sí se trascienden las visiones políticas, también es un elemento que es incuestionable, y todos los personajes se enmarcan dentro de una misma lógica, de un mismo objetivo. Bueno, aquí entran otros conceptos que vamos a ir desarrollando, pero podría decir que el meter Malvinas fue un elemento jugado sin dudas, pero funcionó. Porque decía, ¿no? De una forma arriesgada pero muy efectiva, situó a la guerra de Malvinas en un primer plano conceptual. Y si el objetivo fue llevar la historia de Malvinas al mundo, considero que se cumplió por completo y de forma categórica.
porque vimos lo que pasó con la serie, hasta dónde llegó. Y hay un hecho muy importante que surgió mientras investigaba para armar este programa, y es que quien traduce opta por mantener Islas Malvinas y no el nombre en inglés. Y este en sí es un detalle muy importante porque sabemos que no suele ocurrir de esta manera. Y desde luego entiendo que para aquellas personas que tenemos más de 50 años y que fuimos testigos, yo era muy joven, pero recuerdo todo lo que ocurrió allá en 1982, y es hasta imposible no pensar en personajes, en situaciones, en tapas de diario, en reuniones, en marchas, en idas y vueltas, en algunas frases, por lo que de una u otra manera la memoria colectiva va hacia la guerra de Malvinas. Esa invasión extraterrestre es una excusa para contar algo mucho más profundo: la resistencia ante cualquier forma de opresión o dominio, incluso de poderes mundiales. Y algo que me llamó mucho la atención es que realmente curioso cómo una historia tan de género, con tanta acción, extraterrestres, ficción, puede tener tanta base en la realidad argentina. La ciencia ficción acá no es escapismo, es una herramienta para reflexionar, yo lo viví así, sobre nuestra historia, nuestra identidad y la resistencia frente a cualquier poder que intente imponerse. Y en ese contexto nace el héroe colectivo, la fuerza en él, nosotros. Y qué importante esto. Este símbolo en particular me parece muy, pero muy importante en la serie, porque a lo largo de toda la historia, en los 6 capítulos que tiene la serie, se enfatiza esta idea de manera constante. Verbalmente, en imágenes, en ejemplos. Y una de las cosas que entiendo que transmite el Eternauta de una manera bastante contundente es que el héroe no es una persona aislada, un salvador con poderes especiales. El verdadero protagonista es el grupo, la comunidad que se junta y se sostiene para enfrentar una amenaza determinada, y esto rompe con el modelo clásico del héroe individual, que es muy común en Hollywood, ¿no? En las series, en las películas. Aquí la serie pone en primer plano a personas comunes, de a pie, que sin grandes gestos o talentos o dones, con acciones muy pequeñas y cotidianas logran hacer la diferencia. Y más allá del liderazgo del protagonista principal encarnado por Darín, Juan Salvo, la unidad termina haciendo la fuerza, convirtiendo en realidad ese viejo lema, ese que dicta que la unión hace la fuerza, que nos recuerda que la colaboración y el trabajo en equipo permiten alcanzar objetivos mucho más grandes y superar desafíos, porque la fuerza de un grupo siempre supera la suma de las fuerzas individuales. El héroe colectivo es ese nosotros que surge cuando el peligro acecha y las individualidades quedan a un costado. Se construye a partir de la solidaridad, la confianza y la responsabilidad compartida, porque cada persona aporta lo que puede, desde su lugar, desde quien cuida, desde quien organiza, hasta quien se arriesga en el campo de batalla, en la calle. Y si bien en nuestro presente puede parecernos que ese concepto se perdió porque se desvaneció en el tiempo, puedo afirmar sin temor a equivocarme que la solidaridad sigue estando y sigue siendo parte de la esencia del ser argentino. Y realmente está muy bueno porque finalmente nos termina enfatizando que nadie es un héroe en solitario. La fuerza del Eternauta está en mostrarnos que la salvación no pasa por esperar un milagro ni por un líder carismático, está en la unión, en el compromiso de cada uno con el que está al lado, y en tiempos donde la individualidad suele estar bastante sobrevalorada, ese mensaje es más necesario que nunca, y hasta te diría arriesgado. Y quien te dice luego de esa unidad, ese líder carismático surge o se proyecta o se forma desde la unidad del grupo y surge como un efector. Sin dudas hay mucho por comentar y seguramente vamos a hacer una nueva entrega en relación al Eternauta, pero antes de cerrar quiero compartir una anécdota que tiene que ver con uno de los actores y coautores de la serie El Eternauta. Hace unos pocos meses tuve que viajar a la ciudad de Córdoba para dictar una capacitación, y una vez en el Aeroparque aquí en Buenos Aires, antes de subir al avión, lo veo a Ariel Staltari rodeado de una avalancha de gente, bueno, obviamente que quería saludarlo, y bueno, subo al avión y para mi sorpresa él viajaba en el mismo vuelo, unas filas
más atrás. Quise acercarme, pero no me pareció apropiado invadir el espacio porque era mucha la gente que lo estaba saludando, así que dejé pasar el momento. Durante el vuelo reviso el bolso y encuentro un libro que utilizaba para guardar los tickets de los gastos del viaje, y adentro del libro había un folleto promocional de una de las canciones que suelo utilizar para cerrar los programas. Se llama No digas que no puedes hacerlo. Había que caminar unos 100 metros hasta la terminal, estaba bastante fresco, había mucho viento. Miro hacia atrás, hacia donde estaba Staltari, y veo que de vuelta la gente lo abordaba y dije, listo, sigamos para adelante, pobre hombre, lo están volviendo loco. Así que decidí salir y caminar hasta la terminal. Ya casi cerca de la salida paro en un local y, para mi sorpresa, a ese local también entra Ariel Staltari, que se queda mirando una vidriera un poco más atrás. Pero no era el mejor lugar para establecer una charla, así que salgo y paro un segundo para sacar una campera que tenía en mi bolso. Veo que él también sale y se queda parado a unos metros, un metro, pico, atrás. Entonces me doy vuelta y le digo, yo iba a saludarte pero me parecía imprudente y ahora parece que vos me estás siguiendo a mí, en chiste obviamente. Se ríe. Yo también me río, me pareció muy divertida la situación, rara, y aproveché para darle ese libro con el folleto de la canción. Y quería decirle varias cosas. La primera, le digo antes que nada, gracias por poner a la Argentina en un lugar tan alto en el ámbito cinematográfico. Te quiero obsequiar este libro y un folleto promocional de una canción propia. Atrás le digo, realmente es improbable que esto esté sucediendo, pero si el título de mi canción es No digas que no puedes hacerlo y yo no me acerco a vos, no estaría haciendo mucho honor a la letra que uno mismo escribió. Me agradeció y me fui. Pero la historia no termina ahí. Esa misma tarde, en el aeropuerto de Córdoba, para ya el momento del regreso acá a Buenos Aires, le estaba contando esta anécdota a un compañero de trabajo y me dice, date vuelta, ¿es ese que está ahí? Me doy vuelta y lo veo, me acerco y en tono irónico le digo, finalmente llegué a la conclusión de que sí, me está siguiendo. Se ríe, me río y me dice, tengo el libro, luego lo leo. Lo saludé y me fui a la fila para subirme al avión. La anécdota fue muy copada, pero lo más impresionante fue su actitud. Un tipo muy ameno, muy cálido, muy humano. Desde que salimos hasta que llegamos, minuto tras minuto, alguien lo paraba para saludarlo. Sinceramente fue una anécdota muy, pero muy rara. Bueno, finalmente en Buenos Aires decidimos conjuntamente con mi esposa ir a ver la obra Agotados. Es su obra, está la de Staltari, que está en la calle Corrientes. Y realmente la recomiendo porque durante más de 1 hora y pico nos tuvo a pura adrenalina. Ahora sí, a regresar al Eternauta. Para cerrar, quiero decir lo siguiente. Son muchos los símbolos que nos regala el Eternauta, pero en lo personal puedo afirmar que la serie me grita en voz alta lo siguiente. Por favor, recordá. Ahora sí, cerramos la emisión del día de hoy. Antes quería contarte que el martes 2 de diciembre de 2025 vamos a estar tocando con la banda X369 en The Roxy Bar en Álvarez Thomas y Federico Lacroce, y las entradas se pueden adquirir por All Access. Una de las canciones que vamos a tocar es justamente la misma que estaba en el folleto que le di a Staltari y que vas a escuchar ahora a continuación. No digas que no puedes hacerlo. Chau. No digas que no puedes hacerlo, no. No digas que no puedes lograr aquello que te persigue en sueños, aquello que te hace vibrar. No digas que no puedes crearlo. Entiendo que tú debes seguir y el aura se convierte en sueños y hoy comienzas a vivir. Sí, podrás cada día más y al final serás. Sí, podrás cada día más y al final verás que lo conseguirás. Verás que si estás dispuesto a seguir, la vida te lo concederá. Verás que si puedes resistir, los logros uno a uno vendrán. Sé que la psiquis corrompe, sé
te compone. Y sé que no deberías hoy dudar. A mí no me digas no puedo, prefiero escuchar un no quiero. La vida es un duro combate y te insta a actuar. Sí podrás cada día más. Y al final verás que lo conseguirás. Verás que si estás dispuesto a seguir, la vida te lo concederá. Verás que si puedes resistir, los logros uno a uno vendrán.